Bueno, mi nombre es Javier Santibáñez, tengo 27 años, soy ingeniero agrónomo y trabajo en una empresa que se llama Cosmocel, que se dedica a la venta de bioestimulantes y fertilizantes de especialidad. ¿Dónde estudió su enseñanza básica, media? En la enseñanza básica estudié en una escuela municipal en San Fernando, la Escuela Olegario Lazo Baeza. Después estudié mi enseñanza media en la Escuela Agrícola Las Garzas en Chimbarongo. Y bueno, después se me dio la oportunidad de estudiar agronomía en la Universidad de Talca. ¿Por qué eligió estudiar una carrera técnica cuando ingresó entró a séptimo básico, cierto? No, ahí O, en Las Garzas, cuando yo entré, existía de primero medio nomás. ya. Y bueno, antes de vivir en San Fernando, en la ciudad, viví siempre en la zona precordillerana, en el sector de Agua Buena. Entonces, mi abuelo era capataz de un fundo, de ahí salió el tema del campo. Y la primera oportunidad que uno veía cuando estaba en la básica era por lo menos sacar un título técnico para poder defenderse más adelante en la vida. Claro. Así que, y ahí decidí estudiar en Las Garzas, como siempre había estado ligado al campo, preferí estudiar en la escuela agrícola y poder dedicarme a eso. Ya. ¿Pero fue una decisión propia o un apoyo Sí, de los papás o...? no, fue decisión propia, pero con harto apoyo de mi mamá. Y bueno, y de mi familia en general me apoyaron harto cuando decidí estudiar en la escuela agrícola. Sobre todo porque son todos ligados al campo. Y bueno, uno que otro profesor en la enseñanza básica no quería, pero al Mm, final el que decide uno. claro. Pero siempre le gustó el mundo del campo. Sí, sí. Y después de que salió de cuarto medio con el título, hizo la práctica. Sí, ¿Dónde hizo la práctica? hice la práctica en la lechería Los Maitenes en Marchihue. Ya. Ahí estuve unos cuantos meses trabajando, viviendo por esos lados. ¿Cómo es el tema de la práctica? ¿Cómo la gestionan en la Garza? En las garzas las gestionan, entregan una paleta de práctica a los estudiantes. De todas formas, igual van viendo más o menos por las aptitudes que tiene cada uno, si es más para el lado frutales o para el lado lechería, van viendo qué ofertas les van dando. Y ellos al final consiguen una entrevista para el alumno. Y el alumno va a la entrevista y al final es casi como entrar a un trabajo común y corriente en la práctica para los exalumnos de la cárcel, porque uno pasa por todo un proceso de selección también. O sea, en mis años cuando yo decidí irme a la lechería, también había estado en una entrevista con AgroSuper. Y ahí no solamente técnicos agrícolas de la cárcel llegaban a postular, entonces hacían toda una selección también de los practicantes de ellos. ¿Cómo es el control de la práctica? O sea, ¿están en constante comunicación con el encargado de práctica del colegio Sí, cuando se va? sí, están en comunicación tanto como el jefe directo del practicante y el practicante. Saber, sobre todo cuando uno se va a vivir a un campo para hacer la práctica o se cambia de ciudad, ellos están bien preocupados de que el estudiante esté bien y esté conforme, esté en buena situación también viviendo, que no esté ahí a la deriva en su pega. Y después de haber hecho la práctica, ¿trabajó con el título técnico en algún momento? Prácticamente no alcancé a trabajar. Sí, me sirvió el título técnico cuando ya estaba en la universidad. En los veranos podía echar mano al título técnico para poder trabajar en los veranos en lo mío. Y porque de repente cuando uno está recién ingresado a la universidad, los primeros años no puede optar a un trabajo relacionado con el campo directamente, alguna jefatura, algo que le permita ganar experiencia. Entonces ahí sí me sirvió el título técnico. Eh, de haber salido de un colegio técnico, ¿cómo le fue en la PSU, digamos? Uf, fue malito, pero sirvió. O sea, me ayudó porque en esos años, no sé ahora, teníamos una bonificación igual los alumnos de colegios técnicos, pero sirvió por lo menos para entrar a la universidad. Eh, Bastante difícil en las pruebas más específicas, por ejemplo las de las ciencias, biología, física, química, que uno tiene hasta segundo medio, ¿no? Entonces uno tiene el plan común, el básico, pero ya, por ejemplo, yo di la prueba de biología y la prueba específica de biología, la parte de las preguntas específicas di bote. Entonces, de hecho, fue mi peor puntaje
dentro de la PSU, pero en lo que era matemática y lenguaje, historia para algunos, que teníamos hasta cuarto medio, ahí sí, por lo menos la Carsa se enfocaba harto en ayudar a los alumnos. Ya, ya. Eh, o sea que, por ejemplo, en el ramos de la universidad no fue más difícil por no tener una base teórica, digamos, porque es más práctico al final la carrera técnica. Claro, claro, en la Carsa sobre todo en esos años era bastante práctico, nosotros trabajábamos bastante igual en el campo, eh, pero sí, los primeros años se hizo un poquito más difícil, sobre todo con esos mismos ramos que le mencionaba, física, química, biología, matemática, igual el cambio de la enseñanza media, la matemática que teníamos en la universidad también fue un cambio bien brusco, pero ya entrando en los ramos técnicos, por así decirlo, ya de carrera, sí se hizo mucho más fácil para los que éramos técnicos agrícolas. Claro. Pero se vio afectado en algún momento el punto teórico más que nada. Eh, sí, 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 igual afecta. Ahí uno tenía que estudiar el doble. O sea, yo tenía compañeros que venían de colegio científico humanista, que a ellos los primeros años se les hizo mucho más fácil que a los que veníamos de colegios técnicos. O sea, nosotros teníamos que estudiar el doble para poder llegar a un nivel más o menos, para pasar los ramos por último. Claro. Pero en los ramos prácticos ahí se desequilibró un poco No, más la cosa. ahí a los que venían de científico humanista daban bote y nosotros los técnicos andábamos ya relajados, Ya, ahí se emparejaba un poquito más la cosa. claro. ¿Cómo fue la experiencia volviendo a la práctica un poco, cómo fue la experiencia de trabajar en la lechería? No, fue bonita experiencia, fue bonita experiencia. Era una lechería bastante pequeña, que había un técnico agrícola que estaba a cargo y yo que llegué como ayudante y fue bonita la experiencia. Se aprendió harto y teníamos contacto directo todos nosotros con las vacas. Tenía otros compañeros que se fueron a lecherías mucho más grandes, que ellos tenían labores mucho más específicas, pero trabajaban solamente en eso todo el día. O sea, tenía amigos que estaban todo el día ordeñando o viendo el tema del alimento o en crianza. En cambio nosotros ahí, como era una lechería mucho más pequeña, entre los dos teníamos que hacer todo. O sea, ver el tema de la alimentación, la ordeña, la crianza, ver el tema de los corrales, si había que hacer mantención también teníamos que hacerlo. Entonces era una práctica mucho más didáctica porque podíamos aprender de todo. Y bueno, a mí por lo menos en la cárcel nos enseñaron de aprender haciendo. O sea, si uno el día de mañana quiere poder mandar a hacer algo y que no le metan el dedo en la boca, tiene que haberlo hecho primero. Tiene que haber tenido por lo menos la vivencia de haberlo hecho alguna vez. ¿Era una exigencia, por ejemplo, que hubiera un técnico agrícola como jefe en la práctica o ustedes pueden llegar como el único técnico agrícola en el sector? La verdad, ahí, bueno, en los campos la mayoría de mis colegas tenían jefes agrónomos y otros técnicos agrícolas, pero siempre había una persona con un título ya establecido para poder evaluarnos. En mi caso, claro, yo tenía de apoyo al técnico que ya trabajaba en la lechería, pero el dueño de la lechería era ingeniero agrónomo, entonces él fue el que me evaluó a mí Ah, también. tenía un trabajo paralelo. Eh, Claro. y en la experiencia laboral, ¿cómo ha sido, cómo fue el primer trabajo? ¿Ha tenido dos trabajos? No, aquí ya llevo 4 trabajos desde que salí de la Ah, cuatro universidad. trabajos. Ya, Sí, yo salí chico, salí con 22 años de la universidad. ya, Eh, de ahí tuve un paso pequeño por temporada en Sugal. De ahí fue trabajando más en laboratorio, en el tema del producto terminado de ellos. Después estuve administrando un campo de agrícola a la capellanía de don Cristian Leiva. ah, ya. Y bueno, después estuve en Trical, que es una empresa norteamericana que se dedica a las fumigaciones de suelo. Y ahora que ya llevo un par de meses nomás en Cosmocel, que es una empresa mexicana que, como les dije antes, se dedica a la venta de bioestimulantes y fertilizantes de especialidad. En ese sentido, no sé si he tenido, por ejemplo, compañeros de trabajo que hayan estudiado solamente en la universidad y no hayan tenido un paso técnico antes. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí, he tenido, tuve en mi anterior trabajo unos colegas que les pasó. Ya. ¿Y cómo se han desempeñado ellos en comparación, digamos? Les costó harto llegar
alcanzar un nivel, o sea, se notaba un tema de experiencia, eh, se hacía notar entre, no por ser autorreferente, pero entre mí y ellos se notaba la experiencia en terreno, porque al final yo en las garzas, desde los 13, 14 años que ya estoy metido trabajando en el campo, entonces ellos salieron prácticamente incluso a trabajar cuando ya estaban en la universidad, entonces ese peso del hacer las cosas en el campo le jugó en contra igual en un principio. A ver, ¿qué más? Cuando estaba en el colegio técnico, más o menos no tenía cierta información respecto de cuántos compañeros salieron trabajando de inmediato y cuántos se fueron a estudiar después de una segunda carrera. En mi generación por lo menos fuimos alrededor de 5 o 6 los que, de 35, los que seguimos estudiando una segunda carrera en el momento. Después, dentro de esos 5 o 6, fuimos como 3 los que terminamos al tiro, pero después con el pasar de los años otros compañeros también se fueron sumando, algunos sacando el técnico agrícola superior, otros cambiándose incluso de rubro, estudiando para profesores o alguna otra carrera, y otros que entraron simplemente más tarde a la universidad, entraron 1 o 2 años más tarde, aprovecharon de trabajar un poco y después decidieron querer ser un poquito más y entraron a la universidad a estudiar. Pero de los que no eligieron estudiar, ¿trabajó la mayoría o algunos por ahí Sí, quedaron dando sí, bote? la gran mayoría yo creo que trabajó. Bueno, uno que otro que medio flojo durante los años de estudio, que se notó después cuando salió a trabajar, pero son los menos. La mayoría trabajando, algunos trabajando en otras cosas también, tengo varios que se dedicaron más a la mecánica y otros que siguen trabajando. Yo creo que los más estables eran los que seguían trabajando en lechería, que era algo que la verdad en la garza se potencia harto porque el plantel lechero de la garza es bastante grande. Entonces ahí todos sabíamos cómo trabajar el tema de las vacas. Y yo creo que son los que están más estables laboralmente sin seguir estudiando. Estar en la garza le dio un plus, digamos, así como, por ejemplo, llegar a alguna pega y dijeron, ah, estudiaste en la garza, es como Sí, bien recomendado, digamos. sí, definitivamente. La garza es conocida, yo creo que en hartas regiones aquí del país, y el prestigio que venía de los técnicos agrícolas anteriores a uno mismo es de renombre. O sea, ahora uno se topa de repente jefes de campos que son ingenieros agrónomos, pero uno se topa también jefes de campo que son técnicos agrícolas de las garzas y tienen una experiencia y un tema valórico que los destacan y pueden tener el mismo puesto que un agrónomo al final. Claro. O sea que usted, bueno, estudia en la universidad y todo, pero puede tener un jefe que haya salido de la garza y que sea Sí, solamente técnico. sí, yo me puedo topar con alguien así.